Aleluya. Entonces, vamos a empezar. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias. Todo, Señor, siempre tu nombre es glorificado. Tú estás al control de todo lo que vamos a hacer. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que puedas bendecirnos aún más, que esta palabra pueda tocar nuestro espíritu y producir en nosotros fruto a 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te decimos amén. Aleluya. Y quiero compartir hoy una reflexión acerca de algo que el Espíritu Santo ha estado ministrando mucho en estos tiempos. Y cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios y cuando meditamos, nos damos cuenta que la Biblia nos dice de que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vemos en el libro de Efesios, uno de los libros que más nos lleva a nosotros a entender el contexto de lo que Dios tiene para nosotros, es el libro de Efesios, porque el libro de Efesios nos hace entender primeramente desde el capítulo 1 que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces el libro de Efesios nos da varias ubicaciones, varios principios. Primero, que nos hace entender de que Dios nos escogió desde antes de crear cielo, mar, tierra, toda la creación. Entonces eso nos hace primeramente entender de que no somos un accidente, o sea, no somos una obra de la casualidad, sino que somos un plan, un diseño de Dios. El Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Los suyos somos a su lado. Entendemos en primer lugar que Dios nos escogió. Entonces, lo segundo que nos hace entender el libro de Efesios en el capítulo 2 es que nos hace entender de que Cristo nos dio una posición. Entonces nos dice que estamos sentados a Cristo en los lugares celestiales. Entonces, por ende, lo que entendemos a raíz de esta información es de que nosotros no regimos desde la tierra. O sea, nosotros no estamos ubicados en la tierra. Nuestro cuerpo está caminando, se mueve en la tierra, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, pero nuestro espíritu, que es nuestro ser, rige y gobierna desde los lugares celestiales. O sea, está sentado junto a Cristo. Algo que he enseñado y hemos compartido siempre en estos devocionales es que nunca debemos orar ni pedirlo desde nuestra condición, sino desde nuestra posición. Porque cuando oramos desde nuestra condición, estamos orando de la tierra al cielo, diciendo: Señor, ayúdame en esto, trae esto, por favor, Padre. Mientras que la Biblia nos dice en Apocalipsis 1:5 de que Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Entonces, Dios nos dio una posición, y esa posición es que somos reyes, y un rey gobierna, un rey establece, decreta, un rey termina el curso de las cosas que han de ser para con su casa, su vida, su nación. Entonces Dios nos ha dado una posición. Entonces el libro de Efesios nos hace entender de que tenemos una posición. Ahora, lo más importante en medio de todo esto es que también el libro de Efesios nos hace entender que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales. Entonces, lo que Dios nos hace entender a través del libro de Efesios es que hemos sido bendecidos. O sea, no es que te van a bendecir, sino que ya tú eres bendecido con toda bendición espiritual. O sea, todas tus necesidades ya están suplidas, todo lo que hoy en el presente hace falta, ya lo tienes en Dios. O sea, ya Dios te dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, nada nos falta, nada necesitamos, porque toda provisión está suplida en Él. Ahora, pero dice que estas bendiciones están en lugares celestiales. O sea, por ende, para yo ser bendecido necesito, número uno, tener conciencia de que mis bendiciones ya están. Cristo ya me las dio, ya me las otorgó. Pero número dos, tengo que entender que estas bendiciones, para que se materialicen en lo natural, en la esfera en la que nosotros nos vemos, esta bendición tiene que pelearse en los lugares celestiales. Porque sabemos que existen tres cielos. Está el primer cielo, que es este que nosotros tenemos. Está el segundo cielo, que es el que nosotros vemos, el cielo atmosférico. Y está el tercer cielo, que es el donde mora Dios.
Entonces entendemos que si la Biblia nos está diciendo que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales, es decir, ya las bendiciones Dios otorgó, pero recuerden que cuando estaba Daniel queriendo recibir una bendición, queriendo recibir respuesta, allí en los cielos hubo un combate. Dice que se levantó el príncipe de Persia, hablando de la entidad demoníaca de Satanás, que luchó contra el arcángel, sabemos Miguel, y que desde el primer día que tú pusiste tu corazón para orar, para ayunar, ya estaba la respuesta se envió, ya venía la salida a lo que tú estabas pidiendo, pero hubo guerra. Y entonces el tiempo de ese conflicto, no hubo la victoria, no se liberó como tal esa guerra. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero esas bendiciones están en los cielos, están en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que acceder a ellas. ¿Cómo yo accedo a una bendición espiritual? Es que me lo está diciendo la misma palabra. Son bendiciones espirituales. O sea, no es bendición carnal o natural. Está hablando que es una bendición espiritual, por lo cual yo no puedo acceder a algo espiritual desde una esfera carnal. Yo no puedo tomar mi herencia espiritual, porque esas bendiciones espirituales está hablando de una herencia. O sea, yo no puedo tomar la provisión espiritual en el momento que estoy viviendo. Yo no puedo apropiarme de lo espiritual que necesito que se manifieste en lo natural si yo primeramente no soy espiritual. Yo no puedo entrar aún hasta los sacerdotes y sacerdotisas satánicas para poder entrar en dimensiones demoníacas espirituales. Tienen que hacer diferentes sacrificios, tienen que hacer diferentes ritos, tienen que pasar por diferentes esferas o niveles para poder acceder a un nivel específico o una dimensión específica. Entonces, aún cuando nosotros vemos que le digo que todo está descubierto y Satanás no es condenado. Aun cuando usted ve una película, sea cual sea, usted se da cuenta, unos dibujitos animados, usted se da cuenta de que en todo siempre te habla de que para acceder a un nivel, para entrar en una dimensión específica, espiritual, donde tú estás fuerte, donde tú tienes más poder. No te muestran películas en los animados. Cuando te dicen eso, siempre hay un precio a pagar. O sea, siempre para acceder y tomar esto, siempre hay un precio, siempre hay un sacrificio, siempre hay algo que tú tienes que dejar, que tienes que soltar, que tienes que empezar a accionar para obtener. Entonces, el punto está, ¿cómo yo accedo a esas bendiciones espirituales? Hay dos vías, o sea, hay dos formas sobre lo que quiero enseñar esta mañana. ¿Cómo nosotros, con este día precioso, cómo nosotros nos apropiamos de esas bendiciones espirituales? ¿Cómo nosotros tomamos lo que Dios tiene para nosotros? O sea, para yo poder acceder a ese mundo, hay dos cosas que me llaman la atención en la Biblia. Número uno, lo vemos en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo se tomó todo un capítulo para hablar sobre viviendo en el Espíritu. O sea, cuando tú vas al libro de Romanos, te vas a dar cuenta que hay todo un capítulo que te habla sobre cómo vivir en el Espíritu. Y te dice bien claro que para vivir en el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne, lo terrenal, etc. Pero vemos en Primera de Corintios, vemos en el libro de Corintios, creo que es en Segunda de Corintios, si no me equivoco, en Primera de Corintios, no recuerdo bien, pero en el libro de Corintios vemos en el capítulo 4, a partir del verso 9 en adelante, habla de viviendo por la fe. O sea, hay dos cosas que el Espíritu nos dice que nosotros tenemos que hacer. Número uno, vivir, aleluya, por el Espíritu, pero también nos dice que tenemos que vivir por la fe en Segunda de Corintios, capítulo 4, a partir del verso 9 en adelante, que es donde habla de vivir por la fe. Ese es el punto. Nosotros tenemos que entender realmente lo que Dios tiene para nosotros. Cómo nosotros podemos ver cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, el punto principal es este. Hay una vía y es viviendo por el Espíritu y viviendo también por la fe. Pero les quiero regalar en esta mañana cuáles son los dos recursos o las dos formas a través de las cuales Dios nos habla y nos dice que nosotros podemos acceder a esas bendiciones espirituales. Muchos de nosotros siempre estamos batallando
peleando, luchando y tratando de nosotros tomar posesión o tomar control de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo yo entro a esa esfera espiritual? ¿Cómo yo logro acceder a lo que Dios tiene para mí, a lo que el Espíritu Santo ha determinado que me pertenece y que forma parte de mi herencia, de lo que Dios tiene para mí? Número uno, lo primero es que debo de tener una persona que me hace espiritual. Yo no puedo acceder y yo no puedo entrar a una esfera espiritual sin tener en mi vida, sin tener en mí a la persona que hace un ser espiritual. Y sabemos que esta persona es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo yo entro a estas bendiciones espirituales? ¿Cómo yo logro acceder desde mi plano, desde aquí, desde la tierra? ¿Cómo subo en el Espíritu? Leo y arrebato aquellas cosas que Dios tiene preparadas para mí. O sea, ¿cómo yo puedo? Número uno, lo hago a través de la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice bien claro en el libro de 1 Corintios que el hombre natural no puede entender lo espiritual porque para él es locura. Para que nosotros podamos entrar en esa esfera espiritual y que para muchos va a ser locura y lleva consigo el hecho de hacer mucha locura. Para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos primeramente tener la persona del Espíritu Santo con nosotros. La Biblia nos dice en el capítulo 14 de Juan que el Espíritu de verdad el mundo no puede recibir, o sea, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque el mundo está bajo la influencia del maligno. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Sabemos que el diablo es padre de mentira. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Entonces, para nosotros poder recibir el Espíritu Santo, primeramente tenemos que verlo. Ahora, me estás hablando, pastor, me estás hablando de que yo voy a verlo físicamente, no está hablando de cuando tú ves a alguien, está hablando de que tienes tus ojos listos, abiertos, para poder entender y para poder discernir efectivamente acerca de esa persona. Entonces, el punto es el siguiente: nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros le conozcamos. Dios quiere de nosotros que nosotros le veamos. O sea, el Espíritu Santo dice al que el mundo no le puede ver ni le conoce. Entonces, hay dos cosas para que esa esfera espiritual del Espíritu se manifieste en mi vida. Número uno, tengo que aprender a ver. Y cuando habla de ver, habla de tener visión, habla de tener claridad, habla de tener entendimiento. Por eso Pablo oraba en el mismo libro de Efesios, versos 17 en adelante, para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué? Porque a través de lo que vemos, entendemos. A través de lo que vemos, conocemos. A través de lo que vemos, nosotros empezamos a relacionarnos. Porque cuando usted mira a una persona, usted analiza y dice, ok, aparentemente es una persona agradable, se ve como una persona buena, una persona noble, ok, puedo relacionarme. Pero usted ve una persona y usted empieza a ver orgullo, altivez, que esas cosas se manifiestan. Usted dice, no voy a conocer, no voy a relacionarme. Entonces, el Espíritu Santo necesita que nosotros le veamos. Porque si no leemos, y sabe que uno de los mayores problemas que damos nosotros es que buscamos todas las cosas menos al Espíritu, menos la presencia. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que David dijo, no es de mí tu Santo Espíritu, mas Jesús, que es nuestro mayor patrón a seguir, o digamos, yo siempre digo, Jesús, tú eres el que yo quiero conocer, el que yo quiero ver, porque yo no tengo cómo agradecerte, no tengo cómo pagarte todo lo que tú has hecho por mí, cada una de tus bondades, de tus bondades, de tu misericordia. Y realmente es como que amado de mi alma, el deseo de mi corazón, poder conocerle. Pero me llama la atención que digo, no quites de mí tu Santo Espíritu, pero me llama la atención que el mismo Jesús estaba diciendo, les conviene que yo me vaya para que venga la promesa. Entonces, cuando yo entendía y analizaba esto, yo decía, no, realmente el Espíritu Santo tiene una importancia vital. El Espíritu Santo tiene algo vital en mi vida que yo no puedo prescindir. Entonces, ahí dice que para que entrar en esa esfera espiritual, yo necesito ver al Espíritu, necesito entender cómo se mueve. Me llama la atención que aunque Elías vivía delante de la presencia de Dios, no se trancó en la cueva, en el silbo así supo identificar que ahí estaba Dios.
Entonces me llama la atención que Elías solo conocía a Dios de diferentes formas, pero le faltaba todavía ver que Dios se mueve como quiere y Dios actúa y hace como quiere. Me llama la atención también que aún Job tuvo que pasar por muchas crisis, por muchos procesos, por muchas adversidades para poder entender y ver, porque él decía, te había oído más, ahora mis ojos ven. Entonces el Espíritu Santo necesita realmente que nuestros ojos se abran para ver. Porque una vez que vemos su bondad, una vez que vemos su amor, una vez que vemos su gracia, una vez que entendemos y podemos ver con entendimiento todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces y solo entonces vamos nosotros a relacionarnos con Él. Entonces mi intención en esta mañana es que tú puedas darte cuenta de que tienes al Espíritu Santo, pero que no va a manifestar y no lo vas a poder sentir y ver con plenitud si no lo ves y si no le conoces. Para conocerle depende de cómo lo veas. Dice, pero vosotros le conocéis, dándonos esperanza. Aleluya, porque mora con vosotros y está en vosotros. Entonces, desde aquí Jesús está anunciando de que nosotros le vamos a conocer. Para conocerle tenemos que entender y tener conciencia de que Él está ya con nosotros. Pero también entender que Él está en nosotros, o sea, estará dentro de nosotros. Entonces, lo primero para yo acceder a esa esfera espiritual es dejar que el Espíritu Santo me convierta en una persona espiritual. La palabra dice ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros necesitamos entender de que hay que nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es de permitir que sea el Espíritu Santo quien nos haga conocer, quien nos haga, aleluya, salir a la luz y manifestar lo que Él quiere. Ahora, dentro de la atención conocer al Espíritu, con el Espíritu, hay dos versos que quiero regalarte que me llaman mucho la atención. O sea, cómo me vuelvo alguien espiritual para acceder a esas bendiciones espirituales. Número uno, estamos viendo que solo lo podemos lograr a través de la persona del Espíritu Santo. Y dice ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21 y verso 23, que son los que nos interesan, que vamos a estar viendo. Verso 21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le ama, y vendremos él y haremos morada con él. Entonces, cuando estudiaba estos dos versos, yo me daba cuenta de que hay dos dimensiones en las que Dios se manifestará en nuestra vida. La gran mayoría se queda con la primera, pero la verdadera intención de Dios es que nosotros pasemos de la primera etapa a la segunda etapa. Cuando nosotros miramos el primer verso, el verso 21 de Juan capítulo 14, nos damos cuenta de que la palabra está diciendo: el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Mi Padre lo va a amar, dice, y yo, Jesús, me manifestaré, le amaré y me manifestaré. Ahora, me llama la atención, número uno, mandamiento. Jesús está diciendo: el que guarda mis mandamientos. Entonces, Jesús está diciendo: el que guarda la ley, los mandamientos. Dice que yo voy a amar, por supuesto, mi Padre solo va a recibir manifestación. O sea, ¿qué es una manifestación? Una manifestación es un encuentro divino, una manifestación es un toque, una manifestación es un momento en el cual nosotros recibimos de la presencia de Dios, recibimos un toque, recibimos un encuentro, algo, wow, el Espíritu Santo me partió. Ahora, pero Jesús no se queda ahí. Jesús dice, pero hay un nivel mayor. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, hay una diferencia entre los mandamientos y entre la palabra. Y te lo quiero enseñar en esta mañana,
porque muchas veces estamos guardando los mandamientos, pero no estamos guardando la palabra. Jesús hacía un hincapié, ¿sabes que el que guarda los mandamientos solo recibe manifestación? Pero el que guarda mi palabra, dice, recibe la mudanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que ama mi palabra, guardará. ¿A qué se refería Jesús? Estaba diciendo, mi palabra guardará. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y cuál es la diferencia entre mandamientos? O sea, ¿por qué Jesús está hablando de que hay una diferencia? El que guarda mandamientos recibe toques, manifestaciones, encuentros, pero el que habla de mandamientos, o sea, de su palabra, disculpe, el que habla de su palabra, recibe, aleluya, la mudanza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo hacia él. Nosotros sabemos bien claro que en el Antiguo Testamento se dio la ley, que son los mandamientos, es lo que nosotros conocemos como mandamientos, como leyes. Pero sabemos que esos mandamientos solo hacían limpios por fuera. Sabemos que en el tiempo de Jesús a los mismos fariseos decía, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, ustedes están limpios por fuera, pero dentro un sepulcro es una tumba, es un lugar donde se guardaban los muertos. Le digo, ustedes sí guardan la ley, aparentemente están limpios externamente, pero saben que internamente están podridos. Entonces Jesús nos está diciendo, llega un momento en nuestra vida como cristiana, en nuestro caminar con el Espíritu. Recuerde bien que la palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la función principal del Espíritu es volvernos perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La intención del Espíritu es transformarnos, es cambiarnos. Y sí, cuando nosotros comenzamos, siempre empezamos a guardar las apariencias, guardamos los mandamientos. Ok, yo mato, ok, yo no blasfemo, ok, yo no codicio físicamente, ok, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, voy a honrar de apariencia a mi padre, a mi madre. O sea, comenzamos a guardar el testimonio, comenzamos a guardar nuestra experiencia, pero ¿sabes qué? Jesús estaba diciendo, si de verdad quieres dentro, si de verdad quieres pasar de una visita a una habitación permanente donde tú vivas, tienes que guardar mi palabra. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿y a qué se refiere con esa palabra? El que guarda mi palabra, o sea, no es lo mismo palabra mandamiento, no. El mandamiento es la ley externa, pero la palabra habla que Jesús enseñó. Él dijo, oíste bien que fue atrás. Dice, pero cualquiera que odie en su corazón ya mató. Qué bien que fue dicho, o sea, que no codicie, pero cualquiera que codicie en su corazón, aleluya, ya literalmente pecó. Entonces, nos damos cuenta de que la palabra que Jesús se refería es a que esa palabra nos limpia por fuera, pero comienza dentro. Porque Jesús estaba más interesado en lo que había dentro. Por eso él dijo, lo que contamina el cuerpo es lo que está dentro, porque sale del corazón. Entonces Jesús estaba diciendo, si tú quieres que yo habite en ti, que yo permanezca en ti, tú tienes que guardar mi palabra. ¿Qué es mi palabra? Todo lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Cuando vamos al Sermón del Monte, Jesús nos enseñó cómo debemos de amar, cómo debemos de dar al prójimo, cómo debemos de perdonar, cómo debemos nosotros de permanecer en Él. Por eso cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, Él terminó diciendo, guarda estas palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, tormentas, aguas y la casa no cayó. Pero el que no la guardó como un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca y las aguas, los vientos arrasaron. Pero hay otro evangelio donde dice que él no solamente puso su casa sobre la roca, sino que ahondó, o sea, hizo un hueco bien profundo en esa roca, o sea, llegó a un nivel más profundo de comprensión y de interpretación. Entonces, Jesús nos está diciendo, las palabras que yo quiero que guarden, las palabras, en cierto modo, les van a dar a ustedes realmente la permanencia de mi Espíritu, Padre y del Hijo en ustedes, es esto. Fíjate, cuando tú guardas su palabra, automáticamente él te ama y él y el Padre vienen y se mudan. O sea, Dios no quiere un cambio físico. Dios quiere una transformación de adentro
hacia afuera. Dios quiere que lo que manifestamos exteriormente sea lo mismo que sentimos interiormente. Dios aborrece la falsedad, Dios aborrece la hipocresía. Entonces Dios quiere que nosotros realmente seamos capaces de manifestar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, número uno, ¿cómo accedo a esa esfera espiritual? Accedo a esa esfera espiritual cuando yo permito que el Espíritu Santo tome, cuando yo permito que el Espíritu Santo posea, cuando yo permito sobre todas las cosas y me convierto en esa casa, me convierto en esa morada donde Dios habita. Cuando yo aprendo a verle y sobre todas las cosas puedo conocerlo, me acerco confiadamente porque es el Espíritu, ¿verdad? Entonces accedo a tomar las bendiciones celestiales, a esas bendiciones espirituales, cuando me convierto a través del Espíritu en una persona espiritual. No puedo ser espiritual sin el Espíritu Santo. No puedo llegar a acceder a las cosas espirituales sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora les dije que le iba a dar 2 llaves o 2 recursos para nosotros poder apropiarnos y tomar todas aquellas bendiciones que muchas están retenidas, que muchas están allí frenadas, que muchas están allí que nosotros decimos, bueno, pero no acaba de dar esto. Entonces, número uno, estoy siendo suficientemente espiritual para poder acceder a ellas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿estoy teniendo yo las armas correctas para pelear en el ambiente espiritual? Vemos en el mismo libro de Efesios que nos enseña sobre lo espiritual, y el libro de Efesios nos dice algo poderoso. Nos dice de que nosotros, en el capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, Efesios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tus batallas no son naturales, tus batallas no son terrenales, tus batallas son espirituales. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y dice el apóstol Pablo, ¿dónde? Dice, en las regiones celestes. O sea, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Si no te pones toda la armadura, si no te pones las armas correctas, si no te cubres de la forma correcta, nunca vas a poder pelear y obtener la victoria y arrebatar y tomar lo que Dios ha determinado a ti en las regiones celestes. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto. El apóstol Pablo en el capítulo 6 nos estaba diciendo, no se pelean con armas naturales. Por eso que también en el libro de Corintios nos decía que no peleamos con armas naturales, sino con armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros tenemos que entender de que esta batalla es espiritual. Entonces, para vencer una batalla espiritual necesitamos a aquel que nos hace espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero también para ganar esta batalla espiritual necesitamos nosotros, sobre todas las cosas, vestirnos con toda la armadura. No es con una parte, sino que dice Dios con toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, para poder resistir las acechanzas del diablo, para que podáis resistir todos los ataques o contraataques del maligno. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos quiere dar en esta mañana es que hay tantas bendiciones, hay tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ya Él nos bendijo. Fíjate que nos dice, Dios nos va a bendecir. Dice, no, ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero bendiciones espirituales están en los lugares celestiales, no están en la tierra. Entonces nosotros no podemos tomar nuestra herencia, no podemos acceder a esas bendiciones que ya fueron liberadas para nosotros, para cada circunstancia, para cada escasez, para cada prueba, para cada proceso. Por eso es que la palabra siempre nos enseña a mirar de forma positiva. La Biblia nos dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Y qué es una aflicción? Es un momento de escasez. ¿Qué es una aflicción? Es un momento de enfermedad. ¿Qué es un momento de prueba, de incertidumbre? Entonces, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces la Biblia nos está enseñando de que ya provisión para cada una de estas aflicciones ya está. La Biblia también nos dice que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, utilizó la misma palabra. Dice, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. Entonces, a través de la historia de Cristo, nosotros alcanzamos ya la provisión y la salida para cada una de nuestras necesidades. Ahora, esas salidas y esas respuestas son espirituales. Están en la esfera espiritual y nosotros necesitamos acceder a esa esfera espiritual para tomar esa salida y traerla a la esfera natural. Eso es que tú ves que hay veces que tú estás en pruebas, dificultades y te pones a orar y te conectas fuerte con el Espíritu y empiezas ahí a orar en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, y cuando vienes a ver, oraste fuerte y tú sientes en tu cuerpo que entraste en un efecto espiritual, que estabas ahí mismo delante de la presencia de Dios. Tú sientes como que estabas ahí fuerte y al instante tú sales de oración y ves la respuesta. Es porque en ese momento tú a través del Espíritu, él te guió el Espíritu a orar efectivamente, pero también estabas con todas las armas espirituales para poder acceder. ¿Sabes? Muchas veces cuando nosotros vamos a orar y sentimos esa pesadez y sentimos esas cargas, sentimos como que podemos conectarnos, como que hay trabajo, que el enemigo no quiere que tú entres a la esfera espiritual porque sabe que allí hay algo que Dios quiere para darte. Me llama la atención que la oración del Padre Nuestro es danos el pan de cada día. Y no está hablando solo de la provisión física, alimento. Está hablando también de que todos los días hay una palabra de confort, hay una palabra de ánimo, hay algo espiritual que Dios tiene para dar. El punto es que estamos nosotros entrando de una perspectiva espiritual con las armas espirituales. Nos pasamos la vida quejándonos, no, la vida es difícil. La Biblia ya nos enseña que nuestras bendiciones están en la tierra. Cuando alguien viene y te da una ofrenda o te bendice, cuando alguien viene algo, es porque ya algo se liberó desde lo espiritual y viene a lo natural. Usted tiene que entender que la Biblia dice que lo invisible fue lo que creó lo visible, por lo cual es más real lo que yo no veo que lo que estoy viendo con mis ojos naturales. Por eso es que cuando sucede algo contrario a lo que Dios habló, no se puede mover, porque lo invisible tiene más poder que la circunstancia y la adversidad que tú estás viendo y que tú estás enfrentando. Entonces no importa la dura, no importa la escasez, no importa el lazo, no importa lo que puedas estar enfrentando hoy. Lo que tiene que importar es que en lo espiritual hay una palabra de liberación, en lo espiritual hay una palabra de provisión, en lo espiritual hay una palabra de enfermo, en lo espiritual hay una palabra que trae salida a lo que puedes enfrentando. El punto estás siendo suficientemente espiritual para ir a la esfera espiritual a tomar y arrebatar lo que el cielo tiene para ti. Estás siendo espiritual para tomarlo, pero no solo siendo espiritual, estás vistiéndote con toda la armadura espiritual, porque tú vas a pelear con sangre ni carne, vas a pelear con entidades espirituales que operan a través de la carne y la sangre. En esta mañana, el propósito principal es que tú puedas ubicarte, que tú puedas entender, hay tanto que Dios ya liberó para ti, hay tanto que Dios ya te entregó, hay tanto que Dios ya dijo, tiene tu nombre, pero el punto está, no puedes acceder a esas bendiciones espirituales de forma carnal, no puedes acceder a esa esfera espiritual de una forma carnal. Es que para más tu posición no es carnal, porque dice la Biblia que tú estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales. Entonces, aún tu posición para regir, para gobernar, para decretar, para establecer, ni aún tu posición es terrenal. Entonces, no puedes obtener y no puedes recibir todo lo que necesitas desde una perspectiva carnal. No puedes recibir todo lo que necesitas sin vestirte de toda la armadura espiritual para combatir en el espíritu, sin ser un violento. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces la misma palabra te está diciendo de que la violencia es en los cielos, los combates son en los cielos,
luchas para liberar lo que tú quieres son en los cielos, pero solo lo arrebatan, solo tienen aquellos que sean violentos. Entonces, hoy es un día para que tú puedas dejar la pasividad, para que tú puedas dejar la tranquilidad, para que puedas dejar allí de ser el saco de boxeo del diablo, el saco de boxeo de las circunstancias, el saco de boxeo de problemas, de las adversidades. Ya Dios bendijo con toda bendición, dice con algunas, dice, te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De toda provisión, toda necesidad está ya suplida. El mundo está, no puedes recibir de una perspectiva carnal, no puedes recibirla desde una esfera carnal. Necesita ser espiritual. Y solo de ser espiritual a través del Espíritu Santo. Y solo puedes pelear, ser violento, cuando te pones la armadura espiritual que Dios ha determinado para pelear. Entonces, que en esta mañana tú puedas entender de que tienes que pasar víctima, protagonista de tu historia. Tienes que soltar la autolástima, tienes que soltar la autocompasión, tienes que soltar esos pensamientos, pobrecito de mí, todo pasa, todo me sucede, no salgo de una para entrar en otra, como decimos acá en Cuba. Tienes que enfocarte y entender, no, Dios ya trazó mi vida, Dios ya determinó. Jeremías 29:11 me dice que los pensamientos, los planes de Dios para mi vida son de bien y no de mal, para el fin yo espero. Entonces no puedo conformarme al mal que estoy viendo cuando lo que Dios trazó y quiere para mí es bien. Entonces yo tengo que pelear y tengo que luchar por ese bien en mi vida. Y tengo que lograr sobre todas las cosas apropiarme de todo lo que Dios tiene para mí. Entonces que en esta mañana nosotros podamos darnos cuenta de que el cielo está listo para que nosotros accedamos, que nosotros entremos y para que nosotros tomemos todo lo que nos pertenece, todo lo que Dios nos ha otorgado. Por lo cual, oro en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, papá, porque tú siempre, Señor, nos hablas, tú siempre nos enseñas, tú siempre nos instruyes. Te damos gracias, Padre, porque muchas veces no entendemos tu palabra, muchas veces no comprendemos, Señor, la verdadera dimensión de lo que tú has hablado. Y te doy gracias en esta mañana porque sé que tú nos has hablado y nos has hecho comprender de que tenemos que soltar la esfera natural y tenemos que entrar a la esfera espiritual para entender, para comprender lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a entrar más profundo en ti. Ayúdanos a verte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a tener conciencia de que tú estás siempre con nosotros, dentro de nosotros, encima de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, no solamente a prepararnos, a limpiarnos como una casa que te recibe, que se limpia por dentro, de adentro hacia afuera, sino también ayúdanos a poder vestirnos con toda la armadura de Dios para poder pelear en los lugares celestiales. Oro en esta mañana que tú puedas derribar toda fortaleza, todo pensamiento de autocompasión, de menosprecio, todo pensamiento contrario a lo que tú tienes. Ayúdanos a ser valientes, abre los cielos a nuestro favor. Padre, nos levantamos para pelear en los aires contra todo que quiere impedir que tu bendición se manifieste. Decretamos, establecemos y afirmamos en tu presencia y tu voluntad sobre nuestra vida. Estamos declarando, papá, en esta hora los cielos se abren y podemos recibir todas las bendiciones preparadas para nosotros, aquello que va a dar la solución a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestros problemas, enfermedades, adversidades. Estoy declarando en el nombre poderoso de Jesús que recibimos todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Yo te invito a que allí por un momento tú puedas decir, Espíritu Santo de Dios, hoy me levanto como un violento, hoy me levanto como un guerrero, como una guerrera, me levanto para apropiarme, me levanto para tomar todo aquello que Dios ha trazado para mí. Yo no he sido llamado para
aleluya, ser bendecido en día, sino que es llamado para tener toda bendición en lugares celestiales. Tú me has bendecido, Dios, con toda bendición, no con algunos, sino con toda bendición en lugares celestiales. Padre, no regimos desde la tierra, sino regimos desde el cielo, donde estamos sentados junto a Cristo y en los lugares celestiales. Te ruego que puedas ubicar nuestras mentes, puedas posicionarnos, puedas llevarnos a violentarnos aún más, no conformarnos a ninguna de las que vivamos en esta tierra, sino a pelear verdaderamente con las armas espirituales que tú nos has dado. Te ruego que en todo tu nombre pueda ser glorificado. Te ruego, Dios, que sobre todas las cosas, tu presencia pueda enseñarnos, tu presencia pueda afirmarnos, restaurarnos, levantarnos, y que sobre todas las cosas quite, Señor, arranque de raíz todo lo que no viene. Ayúdanos a caminar en tu perfecta voluntad, ayúdanos a limpiar desde adentro hacia afuera, ayúdanos a poder ser prudentes, Señor, y guardar tus palabras, y poder, amado, ahondar aún más en la piedra sobre la cual estamos establecidos, sobre la cual estamos firmados. En todo, Señor, nuestra vida pueda glorificar, que en toda nuestra vida pueda saltar, que en todo, Señor, nuestra vida pueda darte toda la gloria y toda la honra como te pertenece por los siglos de los siglos. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que puedas permitir que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, quede grabada, Señor, en la tabla de nuestros corazones. Permite, Dios, que pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por. Líbranos de ser hoy olvidadizos, mas haznos, Señor, en todo tiempo, hacer tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora tú te ministraras aún más en lo más profundo. Tú conoces cada una de nuestras necesidades y estoy profetizando y declarando, si está abierto sobre los que están escuchando y que han de escuchar. Y estoy declarando, Espíritu Santo de Dios, para que tu presencia, Padre, empiece a manifestar, a traer toda provisión, sea de sanidad, sea económica, sea de liberación, sea cual sea la necesidad, es suplida ahora en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos estableciendo y declarando que tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad y guíanos a poder manifestar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aquí despierto el espíritu de guerra, el espíritu de pelea, el espíritu de inconformidad, el espíritu que no se excita, sino que se levanta y pelea y hace todo conforme al plan, al diseño que tiene Dios para nuestra vida. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que puedas obrar aún más abundantemente en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que todas las cosas extienda siempre su gracia, su favor, su salvación, y que en todos su nombre pueda ser glorificado. Ruego al Padre que esta palabra pueda animarte, levantarte, posicionarte sobre todas las cosas y que puedas pelear con las armas que Dios te ha otorgado. Siempre recordarle que de lunes a viernes estamos por estas plataformas, también aquí por Facebook, para siempre traer una palabra de exhortación que nos aliente, que nos levante y sobre todas las cosas que nos lleve a ser mejores hijos y mejores siervos, mejores ministros para la gloria y honra de Dios. Que Dios te bendiga, es mi mayor deseo, y que puedas estar de mañana a las 11 para seguir recibiendo, como siempre, palabra de Dios que te edifique y te transforme. Dios te bendiga. Bendiciones.